Vamos a comenzar entonces con el coloquio, no sin antes daros las gracias, Fuensanta, María, primero por vuestra conferencia, la que grabamos esta semana, y ahora pues por estar presente aquí en el coloquio en directo para atender las preguntas o las consultas que os quieran hacer. Así que nada más, empezamos ya el turno de preguntas y si hay alguna, pues ya se pueden ir incorporando. Hay una aquí dirigida a María. María, te preguntan, ¿cuándo se dejaron de hacer las Biblias atlánticas? Buenas tardes, en primer lugar. Y respondiendo a la pregunta, siendo muy precisa, pues las Biblias atlánticas se dejaron de hacer en la primera mitad del siglo XIII, en torno a 1230, ¿no? Cuando se empiezan a difundir ya manuscritos para uso particular de reducidas dimensiones. Entonces habría que esperar a 1230 aproximadamente. Cambiaría también el epicentro de realización de los manuscritos, que sería llevado a Francia y más concretamente a París. Uh -huh. Preguntan también en relación con la Biblia de Ávila, si se sabe cómo pudo llegar a España o a través de quién pudo llegar hasta Ávila. Pues no hay ningún documento al respecto. De hecho, ni en la catedral se conservan documentos respecto a la llegada de la Biblia. Únicamente hay un inventario del siglo XV donde ya se recoge la presencia de una Biblia de grandes dimensiones que probablemente, con toda certeza, por la descripción del inventario, sea la Biblia de Ávila, pero no hay referencias respecto a su llegada o ninguna indicación documental anterior al siglo XV. Por tanto, no podemos precisar este extremo. Uh -huh. Para Fuensanta, preguntan aquí sobre el tema de las imágenes milagrosas, si había alguna preferencia especial por las imágenes en bulto o por la imagen bidimensional en pintura. Pues a ver, es que depende un poco del periodo en el que nos movamos. Es decir, por lo que nos dicen las fuentes, pues más o menos hasta el año 1000, las pocas descripciones que se dan de las imágenes, porque es que muchas veces la imagen no se describe. Se dice que es una imagen de Cristo o que es una imagen de la Virgen con el niño, pero podemos intuir que estas imágenes son principalmente pintadas, bidimensionales, ¿no? De hecho, hay un ejemplo que es, por ejemplo, el título de la abadía de Fulda, que nos dice la imagen de Cristo pintada en lo alto. Claro, imaginamos que se refiere a una imagen pintada. Ya todo esto cuando cambia a partir del año 1000. A partir del año 1000 no es que desaparezca la imagen pintada, pero la imagen escultórica, sobre todo bulto redondo, es la que empieza a cobrar más fuerza. Por lo menos eso es lo que nos viene por los relatos. Quiero decir, también es cierto que el formato escultórico, claro, refuerza la presencia del personaje. Me da igual que estemos hablando de un estado relicario, de un santo, como puede ser Conch perfectamente, como puede ser un crucificado. Claro, al final lo que vemos en Occidente es que la tendencia va a ir hacia una imagen escultórica. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es la más, entre comillas, real. Claro, esto en Bizancio es diferente, ¿no? Pero porque, bueno, Bizancio va por sus propios derroteros. Pero más o menos si pudiéramos marcar un punto de inflexión es el año 1000. A partir del año 1000 la preferencia por la imagen escultórica aumenta. A mí me ha llamado mucho la atención el caso que pusiste del tímpano de Santa Fe de Conch, precisamente de esa imagen, porque claro, estaría también en relación ya con este tema de la agentividad o de la imagen en movimiento, no sé cómo expresarlo, Sí, 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 sí. que sería un ejemplo muy claro, ¿no? No sé si hay algún ejemplo más de esas características, aparte pusiste creo tú un caso concreto de las miniaturas de los milagros de Nuestra Señora de Gautier de Conchy, pero De no sé Quan Chi. si en la escultura monumental hay algún ejemplo más de estas características. Yo el único caso concreto que conozco es el de Gong. Aparte, es curioso porque esa escena en todos los estudios que hay, bueno, que son muchos, porque claro, el tímpano de Gong es de esas obras indiscutibles, ¿no? Pero concretamente esa escena de la Santa Fe arrodillada frente a la mano de Dios,
De hecho, esa interpretación, una primera interpretación de que podía ser la imagen que había cobrado vida, la dio Marcello Angevan, precisamente creo que fue en uno de los coloquios de Ars Aguilar, sí. Medievalis. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando te pones a indagar más en la escena, claro, me percaté de esas cadenas que cuelgan de la parte de arriba. Entonces, claro, eso está haciendo referencia a un contexto litúrgico del interior. Yo no conozco ningún otro caso en escultura monumental, así que esté contada en relieve. Claro, también es cierto que la Santa Fe de Conch es que es una imagen tan importante, que tenía una devoción tan larga, por lo menos desde que Bernardo de Angers escribe los milagros hasta este tímpano, pues prácticamente son casi 200 años. Pero yo no conozco ningún caso así en portada tan claro como el de Gong. Pero claro, como digo, también es un caso muy excepcional. O sea, un caso muy excepcional. Pero sí tiene que ver con todo esto de la agentividad, este anglicismo que se traduce al español y queda así un poco como, sí, pero la imagen Sí. en movimiento, la imagen en acción. A ver, María, preguntan aquí sobre la influencia particular que pudo tener Cluny en el desarrollo de estas Biblias gigantes. Pues tuvo una incidencia muy directa en el sentido de que Gregorio VII procedía de Cluny, por tanto, y él fue el impulsor de estos manuscritos. En este sentido, pues esta formación monástica, ¿no? del Papa, pues determina esta homogeneidad que después va a buscar también en las recomendaciones que da para la decoración de estas Biblias. Esto por un lado. Y en segundo lugar, también hay una incidencia en cuanto a que estas Biblias se intercambian muchas veces entre monasterios de la orden cluniacense. Entonces, en este sentido, pues sirven para fijar modelos de representación para la recepción y transmisión, ¿no? de tipos iconográficos que también se van a llevar no solo a las miniaturas, sino también a portadas monumentales, sino también a pinturas murales. Entonces, en ese sentido, creo que la Orden de Cluny es fundamental por sus escriptoria, ¿no? Y por difusión e intercambio de manuscritos, y a su vez, pues la figura de Gregorio VII también está unida indiscutiblemente a la orden. Porque se tiene constancia de la existencia de este tipo de Biblias en monasterios, por ejemplo, ligados a la órbita de Cluny, en el caso español, por ejemplo. Si... En el caso solamente tiene constancia de la Biblia de Ávila. No, en el caso español hay otras Biblias atlánticas, por ejemplo en Lérida, Calahorra, pero hoy en día están vinculadas con catedrales, ¿no? Y pasa igual que la de Ávila, que tenemos registro en el inventario catedralicio, pero no se precisa el lugar de procedencia. Entonces, en ese sentido, pues no podemos establecer esta vinculación directa. Sí la podemos establecer en los propiamente manuscritos de escuela umbro-romana que han permanecido por ejemplo, en la Biblioteca Apostólica Vaticana, o que se conservan también en la Biblioteca Vallicelliana. En este caso sí que hay una procedencia monástica en algunos de los manuscritos. Sí que podemos confirmarla a través de restos de los colofones que presentan estos manuscritos. Preguntan aquí Fuensanta sobre el papel de los bustos relicarios, si también se consideraban como imágenes milagrosas. Me imagino que se refieren a casos de estos de Auvernia o de por ahí, de San Nectaire. Sí. Claro, al final, muchas veces, como digo, podemos tener efectivamente estos bustos relicarios que al fin y al cabo son el precedente de cuando ya vamos a encontrar lo que es la escultura completa, ¿no? Pero sí, de hecho hay milagros documentados de bustos relicarios. Al final, la cuestión es que en un principio daba igual un poco el recipiente, porque la que obraba el milagro era la reliquia que estaba en su interior. Claro, lo que ocurre a partir del año 1000, y por eso la importancia de la escultura monumental, y eso es lo que pasa concretamente con Conch, es que ya no se habla tanto de la reliquia, que en este caso sería la cabeza de la mártir, sino que ese poder se traspasa a la imagen. Entonces ya va a dar igual, o sea, porque es la imagen y se habla de la imagen.
Pero sí, hay, incluso antes del año 1000, hay unos pocos ejemplos de relicarios de busto. Eso, Jean-Marie Santer, en el último libro que publicó en el 2021 en Agal, recoge varios casos. Recoge varios casos. Pero sí, sí, claro. Con imagen podemos entender también un busto, sin problema. En el caso hispano, ¿hay ejemplos de imágenes milagrosas eh, con milagros, digamos, operados ya en esta época del románico, siglos XII o incluso XIII? ¿Algún Cristo viviente de estos que... Hombre, a ver, el caso español es muy particular, porque sí es cierto que mientras que en Francia, por ejemplo, enseguida encontramos este tipo de cambios, o incluso también en Italia, ¿no? Porque de hecho tenemos primeros milagros en Italia. Mm, en España hay que esperarnos ya a finales del 12, ya a principios del 13, para encontrarnos imágenes milagrosas como tales, o por lo menos que se empiece a recopilar de una forma más o menos así sistematizada. Sí es cierto que en el siglo XII podemos encontrar algún caso concreto en algún santuario, sobre todo, por ejemplo, mariano. Estoy acordando, por ejemplo, de Montserrat, ¿no? Pero, claro, muchas veces no te hablan de si ese milagro ha sido obrado por una imagen o no, sino que simplemente ha podido ser una aparición mariana. Ahí el caso español va un poquito con unas décadas de retraso con respecto sobre todo Francia e Italia. Pero en España, sobre todo, a partir del 13. Y aparte de que se encuentran crucificados de la nada, pero eso ya sobre todo muy especialmente en el 14 y en el 15. Pero en España lo que es la época del románico, así caso paradigmático como puede ser en el dominio francés, no, no hay tantos. Claro, Es porque una particularidad. a veces estos milagros que se atribuyen a estas imágenes milagrosas románicas son milagros posteriores a la época del románico. Pueden ser Claro, son milagros que reescripciones. se atribuyen en el siglo XV o XIV o tal. Yo no me acordará muy bien el Cristo este del Burgo de Osma, que siendo románico, no sé la leyenda esa que o el milagro que se le atribuye de una pedrada que le da un clérigo, que no me acuerdo muy Sí, bien ya cómo era aquello, pero claro, seguramente aunque la pieza es románica, el milagro se ha operado en época mucho más moderna, claro. claro, Y pasará efectivamente, con las vírgenes. claro, hay que tirar de fuente y ver, claro, porque muchas veces te encuentras que estos milagros se construyen a posteriori. ¿Para qué? Para legitimar o bien la imagen o el prestigio del santuario. O sea, este ejercicio de reescripción que francamente nos lo encontramos pues en toda la Edad Media, ¿no? Pero el caso hispano es que es particular. El caso hispano es particular. Pero así hasta el siglo XIII, que ya encontramos todas las devociones marianas, bueno, todas las recopilaciones, por ejemplo, que hace Alfonso X el Sabio en las Cantigas, pero así brevemente podemos encontrar a lo mejor, pero claro, no es tanto milagro, sino a lo mejor algunos usos apotropaicos de imágenes, muy especialmente, por ejemplo, de la Virgen asociados al contexto militar. Pero claro, muchas veces nos encontramos que son no invenciones, sino reescrituras. Por ejemplo, aquí en el caso asturiano, concretamente, está la Virgen de Batalla, que supone que es una virgen que pertenecía a Alfonso II el Casto, pero en realidad el relato es una reescripción que se hace en el siglo XII que la hace el obispo Pelayo. Claro. Entonces, esta imagen en realidad lo más normal es que sea tardorrománica o gótica, y lo que pasa es que se ha escrito toda esa historia para legitimar, en este caso, el culto de una imagen, legitimar la diócesis de Oviedo, entroncarla con la historia de Asturias y tal. Eso sí no lo podemos encontrar con más facilidad. Pero el caso concreto no hay tantos. No hay tantos. Claro, aquí sería también curioso el tema de las estaurotecas, ¿no? De estas imágenes. Fernando, por favor, te acabas de incorporar, ¿puedes apagar la cámara? Porque si no sales en la grabación. Fernando, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Fernando, ¿puedes apagar la cámara, por favor? En fin, bueno, pues saldrá en la grabación nuestro amigo Fernando García Gil. Decía que sería muy interesante también el tema este de las estaurotecas, ¿no? De estas imágenes que alojan también reliquias, ¿no? Yo no sé si el caso este, por ejemplo, del crucifijo de Jero, no recuerdo muy bien si tenía también en la parte de atrás, en la cabeza, un hueco. Me suena a mí que tenía un receptáculo de estos de reliquias, con lo Sí, cual potenciaría más todavía la objetividad esa que decíamos, ¿no? claro, lo que pasa es que, por ejemplo, concretamente el crucificado de Jero, pensamos que es el que se describe, porque todavía no está muy claro si es el crucifijo al que se refiere la crónica o no. Porque claro, el que conservamos actualmente tiene tantas restauraciones que ya es muy difícil saber dónde empieza una cosa y empieza otra. Pero es curioso porque en un principio la reliquia se pone efectivamente en un orificio por detrás
Yo me estoy acordando, por ejemplo, de la conocida Virgen de Batallas que está ahora en el Louvre, en el Prado, que tiene un relicario detrás. Y es curioso porque al final lo que vemos a finales de la Edad Media es que la reliquia vuelve a ganar un espacio en el frontal, ¿no? Que esto es lo que luego ya vemos en los bustos de la Edad Moderna, muy especialmente en la Contrarreforma, estos bustos con estos huecos, estos medallones en medio, o incluso estas vírgenes que se abren, las vírgenes abrideras. Entonces es curioso cómo la reliquia pasa de estar oculta, se va hacia la parte de detrás y vuelve ya a la parte delantera, pero ya totalmente expuesta, ¿no? Que un poco también como la reliquia va circulando de un lado para otro en la imagen, conforme va avanzando el final de la Edad Media, principios de la moderna. Muy bien. De momento, si no entra ninguna pregunta más, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, pregunta María. Sí, me preguntan aquí que al hilo de la reforma gregoriana, si aparte de estas Biblias atlánticas hay algunos otros códices que también se renueven con esta misma, digamos, con estos mismos detalles estilísticos. Sí, en el caso de los códices sí que se han conservado, por ejemplo, pasionarios que siguen este mismo lenguaje geométrico definido por Garrison y por Berg en sus estudios de miniatura italiana. En concreto, estos códices, los pasionarios, se han conservado sobre todo en la diócesis de Milán, en la Biblioteca Ambrosiana, sí que hay un conjunto al menos de 4 códices, también de carácter atlántico, pero en este caso pues dedicados a relatos hagiográficos, ¿no? Decorados con iniciales que presentan las figuras de los santos en estructuras también de un geométrico medio, ¿no? De mediados del siglo XII. Pero lo más significativo son las Biblias atlánticas por la homogeneidad en cuanto al texto, por la homogeneidad en cuanto también a la paleografía y por la homogeneidad en cuanto al repertorio de imágenes. Uh-huh. A ver, Fernando, que ya ha apagado la cámara, nos hace una pregunta aquí. Pide perdón por el retraso al incorporarse al coloquio y dice, una pregunta para ti, María. La reforma gregoriana fue tomada con entusiasmo por los cluniacenses que se ocuparon de difundir la nueva liturgia donde tenían implantación. En Castilla fueron llamados por Fernando I y sobre todo por Alfonso VI, que necesitaba su apoyo para obligar al cambio de liturgia al que se resistían los hispanos. Pudieron para ello utilizar la iconografía románica, como se demuestra en los capiteles de San Martín de Fromista, donde aparecen ceremonias litúrgicas relacionadas con la Pascua. No sé exactamente a qué ceremonias litúrgicas se está refiriendo Fernando aquí en el caso de San Martín de Fromista relacionadas con la Pascua. Bueno, María, se te lo pregunto a ti. Bueno, yo respecto o sea, cómo influyó en España, pues es verdad que yo creo que la iconografía, las imágenes sí que fueron un instrumento utilizado, ¿no? En España para difundir, para imponer el rito romano. En este sentido, uno de los centros que mayor resistencia tuvo a esta entrada del rito romano lo tenemos, por ejemplo, en León, que es muy significativo, como en todo el Panteón de Reyes de San Isidoro de León. Hoy en día, según pues estudios, por ejemplo, de Viñallo, que fue durante muchos años bibliotecario, ¿no? Y archivero en San Isidoro de León y él propone cómo realmente la disposición de todas las pinturas del Panteón de Reyes obedecen a la iconografía de la liturgia mozárabe. Entonces, en este sentido, creo que sí que las imágenes son fundamentales no solo para difundir la nueva liturgia, sino también en aquellos lugares donde se quería resistir a esta nueva liturgia. Y en cualquier caso, creo que la imagen siempre es instrumento que responde
como a las vivencias de cada época, ¿no? Y en ese sentido, en la Reforma Gregoriana, Helen Turbet también tiene un texto titulado, bueno, la iconografía y la reforma, hace referencia a la iconografía y la Reforma Gregoriana, donde muestra como no solo manuscritos, sino los mosaicos de las basílicas medievales de Roma, como también conjuntos escultóricos recogieron, ¿no? Y difundieron se hicieron eco, vaya, de esta reforma gregoriana, ¿no? Yo creo que también en España, y esto ya más en el siglo XII, pero los caminos de peregrinación a Compostela, ¿no? Fueron una vía importantísima también para esta recepción de imágenes, difusión y unidad también respecto a la liturgia. Marina también se disculpa por incorporarse un poquito tarde al coloquio y plantea una pregunta también para ti, María. ¿Podrías explicar algo más sobre la intervención de seglares en las Biblias atlánticas y en qué se basan para explicarlo? Vale. Bueno, respecto en la conferencia hice una pequeña intervención, ¿no? Señalando cómo, bueno, mientras en los scriptoria de finales del siglo XI probablemente solo intervenían monjes, pues hay detalles en los códices, ¿no? Que nos introducen ya en la primera mitad del siglo XII, donde por errores iconográficos, por errores de transcripción, pues se propone que pudiera darse la intervención de laicos, ¿no? En este sentido, pues, por ejemplo, Eires propone como algunas inscripciones conservan todavía reminiscencias de la Vetus Latina, que era la edición bíblica anterior a la Vulgata de San Jerónimo. Ella lo que nos propone es que estos errores, tanto en la transcripción del texto, ¿no? A la hora de redactar los títulos o que explicativos de las miniaturas, o por ejemplo el que algunas iniciales se invirtieran en su disposición, se colocaran al revés respecto a la caja de texto, o el que, como mostré en la conferencia, ¿no? Pues algunas iconografías estuvieran cambiadas, ¿no? Como la introducción a un libro, por ejemplo, puse la imagen del libro de Tobías con la imagen de Job, ¿no? Con la representación de Job. Entonces, todos estos son indicios que han llevado a plantear esta posible intervención de los laicos en la decoración de los manuscritos, una intervención que obedecería también a la multiplicación del número de códices al gran número de códices que eran demandados, ¿no? En los distintos centros monásticos. En el caso de la Biblia de Ávila, por ejemplo, se supone que una parte está hecha en Italia, digamos, y está completada en España. Es un poco raro, Sí. ¿no? Que se traiga una Biblia a medias y que se acabe aquí por otras manos. No sé, resulta extraño. No sé si, porque no hay posibilidades de que vinieran escribas o miniaturistas o como queramos llamarlo a Castilla, por ejemplo, para hacer ese tipo de trabajo. Pues es que el lenguaje pictórico es muy, muy diferente. De hecho, toda la parte que se considera de origen umbro-romano, pues tiene paralelismos muy claros en otros manuscritos, pues de origen umbro-romano y que se conservan allí. Mientras que hay un cambio, por ejemplo, en las iniciales de Esdras, en las iniciales de los Salmos, que es que rompen totalmente con la homogeneidad del lenguaje geométrico que domina en el resto del manuscrito. La misma disposición del tetramorfos, pues tampoco es la que habitualmente se realizaba en Roma, ¿no? Sino que es propia la tradición hispana.
o en el propio repertorio de miniaturas del Nuevo Testamento, ¿no? Pues también se advierte como es un cuadernillo totalmente independiente respecto a, al escrito anterior, a la parte anterior del manuscrito, ¿no? Que se añade con posterioridad. Es verdad también que lo que nos ha llegado de la Biblia de Ávila, como tantas veces ocurre con los manuscritos, ¿no? Pues no todos nos han llegado completos. Sabemos que estas Biblias atlánticas en origen eran 2 y hasta 3 volúmenes. En el caso de la Biblia de Ávila, pues hoy tenemos todo reencuadernado en un volumen, pero un volumen que obedece a reencuadernaciones que se han sucedido a partir del siglo XVI, ¿no? Por tanto, tampoco tenemos certeza, ¿no? De si pudiera haber alguna miniatura más de las que nos han llegado, aunque parece ser que en el caso de las pinturas estaría completo, ¿no? Pero no tenemos, desde luego yo considero que no llegaron miniaturistas italianos a finalizar este códice que se finaliza aquí, también porque sí que igual que podemos establecer un paralelismo de la parte umbro-romana con miniaturas y con otras obras de origen italiano, pues podemos establecer un paralelismo de las iniciales de la parte hispana, por ejemplo, pues con otras Biblias como la que citaba antes, la Biblia de Lérida, o es decir, que no, yo particularmente pienso que hay dos partes muy claramente diferenciadas, incluso por el tipo de paleografía, ¿no? Y luego estos manuscritos se trabajaban por cuadernillos. Al final de cada cuadernillo hay un reclamo que coincide con el inicio del cuadernillo siguiente y hay un momento en el códice que se rompen estos reclamos coincidiendo con los libros que se añaden en España, ¿no? Los de Esdras y el Salterio. A ver, hay otra pregunta. Sí que ruego, por favor, las preguntas que se hagan a través del chat que sean lo más escuetas posibles, como indicamos en las normas que mandamos por correo electrónico, porque si no, a veces es tan largo el comentario que no se entiende muy bien qué es lo que se está preguntando y, sobre todo, que se pregunte sobre los temas que se han tratado en las conferencias. En cualquier caso, hay una pregunta que formulará de nuevo Fernando para María, que dice, es un poco extensa. Parece que los cluniacenses utilizaron la iconografía en los templos para marcar y dirigir la liturgia en las grandes ceremonias, pero no solo lo hicieron en Castilla. En Cluny también parece que hicieron esculpir lo que había ensayado en Castilla para la Pascua de Resurrección, figurando escenas de apicultura relativas a cantos de Pascua, como ha señalado una tesis doctoral de la americana Erin Katie Grady del año 2020, estudiando los rollos del Esulte del sur de Italia. Como no consta la existencia de rollos en Castilla, ¿pudiera haber utilizado para las esculturas las imágenes del antifonario de León de estilo mozárabe o cualquier otro libro ilustrado? Bueno, es un poco confusa, ¿no? Creo Sí, por eso digo el- que es que las preguntas, por favor, escuetas y que se ciñan al tema, porque si nos saltamos el tema y preguntamos sobre otras cosas, pues no conducimos bien el coloquio. No, en cualquier caso, bueno, no puedo precisar totalmente, ¿no? Si hay una relación directa, pero en cualquier caso, pues las miniaturas sirven de modelo, como se ponía manifiesto en la conferencia, para otras manifestaciones artísticas. En ese sentido, sí que pudiera establecerse una relación. No conozco este caso concretísimo, ¿no? Para poder afirmar con certeza, pero lo cierto es que sí que suele haber una relación entre los repertorios de las miniaturas y otras manifestaciones artísticas, ¿no? Coetáneas. Ujú. Bien, no sé si hay alguna pregunta más que se quiera formular. De momento no ha entrado ninguna más. Bueno, pues si no hay más consultas, creo que vamos a dar
por finalizado aquí una pregunta más. Para María también. ¿Pudieron ser cluniacenses quienes inspiraron la iconografía de la puerta francígena de Santiago de Compostela? Es que, Fernando, por favor, hay que centrarse en el tema. Es que este no es el tema de la conferencia de María. María, ¿pudieron ser los cluniacenses quienes inspiraron la iconografía de la puerta francígena de Santiago de Compostela, cuyos elementos han sido traspasados a platerías y donde parecen figuras relativas a la liturgia, como ha demostrado recientemente Prado Vilar con los niños cantores? A lo mejor hay que hacerse la Prado Vilar mañana, esta pregunta. Pasado, mejor dicho. Bueno, seguro que Prado Vilar responde mejor, ¿no? Pero respecto a eso, lo que sí es evidente es que hay una relación de los talleres escultóricos que trabajan en Compostela con Francia. De hecho, se han establecido relaciones muy directas, por ejemplo, con Toulouse o eh, entonces, en este sentido, pues probablemente es que además los cluniacenses estaban al frente de muchos de los principales centros de espiritualidad, ¿no? Que marcaban las paradas de los caminos a Compostela. Entonces, en este sentido, pues probablemente, bueno, sí, ¿no? Podemos hablar de que hay una influencia cluniacense, uno por la importancia de esta orden en los caminos de peregrinación a Compostela y dos porque efectivamente hay una relación muy directa, ¿no? Entre Francia y los talleres escultóricos que trabajan en Compostela, ¿no? Sí. Sí, bueno, a mí esto me suena un poco este artículo que publicó Rocío Sánchez Almejeira en el 2019 de la Sí, arquitectura insurgente. O sea, estos motivos escultóricos que antes de Santiago estaban en Moissac, en Bezélé. O sea, exacto, exacto. es que el Camino de Santiago, a ver, para que lo entendamos, es una autopista por la que Sí, van y sí. vienen imágenes en ambos sentidos, ¿no? Entonces, Mm. claro, sí, se puede hablar de esto, sí, que por supuesto Francisco Prado Vilar seguro que esto lo sabe muchísimo mejor, pues también. Pero Sí, sí, sí. claro, yo creo que ese tipo, aparte, creo que hay que, hombre, está estudiado, pero hay que estudiar todavía más estas redes francohispanas, Mm. porque mientras que el litoral mediterráneo sí está perfectamente, ahí está el arco ese atlántico, hay muchísimo todavía por explorar, no solamente imágenes, toponimias, devociones, textos, o sea que Mm. efectivamente el Camino de Santiago es un punto de unión. Y claro, pues puede ser, pues claro que puede ser. O sea, el camino Sí. ya lo tienes hecho. Mm. Fuensanta, hay una pregunta para ti que te formula Isabel. Dice, has mencionado perdón, que es que se me ha corrido el chat. Has mencionado un retardo hispánico con respecto a Francia en la narración de milagros y su asociación a imágenes. ¿A qué sería debido? Pregunta Isabel. Esa es una gran pregunta. A ver, hay una cosa que está clara y es que si nos retrotraemos a la fuente o incluso al propio desarrollo del arte figurativo en los reinos hispánicos, vemos que el arte hispánico medieval empieza siendo muy esquemático, incluso podríamos decir que rayando lo anicónico. Es decir, mientras que en otras partes de Europa ya encontramos desarrollo, aunque sea de imágenes historiadas. O sea, es que incluso, aunque no las conservemos, las tenemos en fuentes. Es cierto que en el caso hispano encontramos esta particularidad, porque yo creo que evidentemente es una particularidad, que bueno, que también podemos encontrar en otras partes de Europa, como por ejemplo el mundo anglosajón. También encontramos que la figuración tarda un poquito en llegar. Yo creo que puede ser por varios motivos. Primero, por el propio proceso político que van surgiendo los reinos hispánicos, o sea, de cómo la conquista hacia abajo, pero creo que también hay un papel importantísimo, creo que en este caso de la liturgia. Es decir, en este caso la liturgia mozárabe. Creo que la espiritualidad de esa reforma, previa a la reforma gregoriana de Cluny, creo que era muchísimo más ascética en términos figurativos que posteriormente. O sea, creo que la reforma de Cluny fue muy importante para abrir un poco la panorámica, por ejemplo, lo que ha comentado María, de estos repertorios que vienen iconográficos a través de miniaturas, y entonces como que se abre un poquito más el panorama. Entonces, si ya de por sí la imagen historiada la hay, pero el paso a la imagen de culto cuesta un poquito más. Cuesta un poquito más. Esto también tenemos que tener en cuenta que aunque los relatos devocionales nos cuenten una cosa, nos cuenten una realidad que nos habla, bueno, sí,
de esa devoción por las imágenes. Lo cierto es que los intelectuales hispanos eran muy reacios a reconocer la imagen como objeto de culto. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, aunque muchas veces la realidad de los intelectuales muchas veces no tiene que ver con lo que es la práctica del día a día, y por eso citaba en la conferencia el caso de los libri Carolini. Pero creo que en el caso hispano se debe muy especialmente al aparato intelectual y sobre todo al aparato litúrgico, pre-reforma gregoriana. Porque ya a partir de la reforma gregoriana vemos que esto ya como que se empieza a normalizar, por lo menos a una velocidad más rápida. Pero sí, es curioso el caso hispano, pero ya digo, pasa igual en el mundo anglosajón. Cuesta mucho al principio, son reacios. O sea, el tema de la imagen escultórica todavía se sigue confundiendo con el ídolo. Hay todavía ciertos recelos, vamos a decir recelos. Bien, las dos últimas preguntas que hay aquí en el chat. María, pregunta Marina, sobre los denominados retratos de autor que mencionas en tu conferencia. ¿Se trata de una terminología acuñada o se tiene constancia de algún caso real de retrato? Imagino que es una No, terminología acuñada, claro. es una terminología totalmente actual. Yo, bueno, pues desde los escritos de Otto Pach sobre la miniatura medieval, pues se empieza a generalizar este término y desde luego solo hay que ver que si viéramos pues una sucesión de retratos de autor, son rostros genéricos, no se busca individualización ni de rasgos, ni muchas veces en estas Biblias tampoco hay atributos iconográficos propios de estos retratos, entre comillas, ¿no? No, simplemente se alude al personaje más relevante o al autor del texto, pero de una forma genérica. Es un término totalmente acuñado por la historia del arte actual. Te preguntan también a ti, María, si se puede considerar que el frecuentísimo uso de líneas cruzadas, de entrelazos, haciendo nudos como laberintos en las iniciales y al final de los escritos, si puede tener una intención apotropaica para distraer a diablos y maleficios y proteger los escritos y dibujos. Pues yo, la verdad es que creo que en este caso la intención es ante todo ornamental. Yo creo que no hay, sobre todo mirando las fuentes de la época, porque lo importante es ver si en las fuentes de la época hay algún significado respecto a esto. Igual que tenemos bestiarios, igual que tenemos otros simbolismos, incluso respecto a determinadas plantas, ¿no? Pero respecto a los entrelazos, desde luego no hay más, a mi juicio, que carácter ornamental y vuelve a hablarnos esta utilización de entrelazos e intercambio de modelos, porque los entrelazos estaban previamente en los repertorios miniados, prácticamente desde la miniatura irlandesa, pues ya los entrelazos eran una de las constantes, ¿no? Con carácter decorativo fundamentalmente. Es verdad que en textos actuales, pues yo lo que sí he leído, ¿no? Es como que el entrelazo marcaba la idea de la eternidad, porque no tenía principio ni fin este entramado de líneas, pero insisto, esto es una lectura actual y a mi juicio hay que diferenciar muy bien a la hora de esta interpretación de símbolos lo que son las fuentes coetáneas, ¿no? A la realización de estos manuscritos y lo que son las interpretaciones que podamos hacer hoy en día. Bien, una última pregunta. Marina pregunta a Fuensanta si puede influir en lo que has comentado antes la convivencia de las tres religiones en la península ibérica. No, porque si los cristianos medievales en un principio tenían recelos contra los ídolos, los judíos y los musulmanes ya, en fin. No. O sea, los judíos precisamente una religión anigónica, los musulmanes también, o sea, el Islam también. No, de hecho, una de las cosas que, por lo menos lo que dicen las fuentes de la época, aunque sí tenemos que entender que muchas veces estas fuentes no las escriben los propios judíos y los propios musulmanes,
sino cristianos que critican a judíos y musulmanes, por lo tanto hay que tener esto en cuenta. Pero una de las críticas que se hace son siempre la idolatría. O sea, por ejemplo, los milagros marianos no es raro encontrar a un judío, muy especialmente un judío, pero musulmanes también, pero principalmente judíos, que se burla del cristiano porque es idólatra, porque tiene una imagen de la Virgen, no tiene una imagen de un crucificado. Entonces, no, el contacto con las tres culturas no hizo ese que el cristianismo hispano se abriera más ampliamente al tema de las imágenes. No, por ahí no. Muy bien, pues no han entrado más preguntas, así que vamos a poner punto final aquí al coloquio. Una vez más, agradeceros a las dos, Fuensanta, María, por vuestra disposición, Gracias. tanto en la conferencia como en el coloquio. A todas las demás personas que estéis conectadas ahora mismo, pues nada, emplazaros mañana también a la misma hora, a las 6 de la tarde, donde tendrá lugar el coloquio con los profesores Juan Carlos Asensio y con Eduardo Carrero Santamaría. Así que nada más, muchas gracias y hasta mañana. Adiós. Gracias.